En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas, hoy día martes 3 de enero. Avanzamos un nuevo año, ¿no? Caminamos hacia el proyecto de Dios, que es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ama. Y por eso tenemos que ser agradecidos a Dios por la vida, por el regalo de la vida. Y solo Él tiene derecho a quitarla, nadie más. Nadie tiene derecho a quitar la vida porque es de Dios. A Dios le corresponde el quitarnos la vida, ¿no? Ni siquiera Él nos quita la vida. Pero nosotros mismos, ¿no? Somos los que podemos vivir o dejar de vivir, ¿no? Depende de nosotros, ¿no? Hermanos, estamos viendo el Evangelio de Juan, el capítulo 1, ¿no? En estos días. Recordarles que este Evangelio fue escrito aproximadamente en el año 100 después de Jesús, aproximadamente, y fue escrito por la comunidad juánica, no por Juan, por la comunidad juánica. Y a esta comunidad había experimentado la resurrección de Jesús. Por eso que el texto, el libro, habla de un Cristo, Hijo de Dios, divino, ¿verdad? ¿Ya? Que es diferente a los evangelios de Mateo, de Lucas, de Marcos, que presentan a un Jesús más humano, más histórico, que también tenemos que recordar que Jesús fue un hecho histórico, ¿verdad? Y fue realmente humano, como nosotros, ¿ya? Fue humano, como nosotros, ¿ya? Bien, con esa premisa, ¿no? Entendamos el texto entonces que vamos a leer esta mañana, ¿no? Y vamos a continuar después hasta el capítulo 2. Yo les recomiendo que den una lectura entera del Evangelio del capítulo 1 a partir del versículo 19 hasta el final, ¿no? Vamos a encontrar ahí 4 momentos en este Evangelio. El primero de ayer, que hemos visto el testimonio de Juan, cómo Juan da testimonio de Jesús ante los fariseos y maestros de la ley y los judíos, ¿no? ¿Cuál es su testimonio de Jesús? ¿Cuál es tu testimonio de ti? ¿No? Hoy día vamos a ver cómo Juan presenta a Jesús. Después vamos a ver los primeros discípulos de Jesús y después vamos a ver a Felipe y Natanael. Entonces, por eso es importante que ustedes lean el texto de corrido, ¿ya? Que la iglesia nos presenta por pedacitos para que vayamos entendiendo y comprendiendo mejor el Evangelio. Pues bien, vamos al texto, que está tomado de Juan 1, capítulo 29, versículo 29 al versículo 34. Al día siguiente, Juan vio a Jesús, que se acercaba a él y dijo: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A este me refería yo cuando dije: detrás de mí viene uno que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo mismo no lo conocía, pero la razón por la cual yo bautizo con agua es para que Él se manifieste a Israel. Juan dio testimonio diciendo: Yo he visto que el Espíritu Santo bajó desde el cielo como una palabra y permanecía sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y permanece sobre él, ese es quien bautizará con Espíritu Santo. Y como lo he visto, doy testimonio de esto, que este es el Hijo de Dios. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Confirmo entonces lo que decía al principio. Juan nos está presentándonos ya a un Jesús divino, a un Jesús Dios, Hijo de Dios, ¿no? Divino. ¿Ya? Nos está presentando a Él. Entonces, nosotros hoy, en nuestro caminar, ¿dónde reconocemos a Jesús? Lo reconocemos como el Cordero, que nos ha perdonado los pecados
que ha muerto por nosotros para darnos vida y vida en plenitud? ¿No? ¿O reconocemos solamente al Cristo de la cruz, ¿no? De la muerte, sin resurrección? Muy importante que definamos con qué Cristo estamos viviendo nosotros. Pues bien, ¿a quién damos testimonio? ¿De quién damos testimonio? ¿No? Juan aclara y dice que él se refería, cuando ve a Jesús, señala que él se refería a él, que es el Cordero de Dios. ¿Por qué? Él ha visto que el Espíritu Santo se ha posado sobre Jesús y ha permanecido en él, simbólicamente, por supuesto. Es una simbología, ¿no? Hay que tener en cuenta también la palabra del Señor. Pues bien, por esas razones que Juan dice, yo bautizo con agua, para que el Hijo de Dios se manifieste a Israel, para que Jesús se manifieste a Israel. Es importante cómo Juan presenta a Jesús como el hombre, como el Hijo de Dios, que va a presentarse a Israel para anunciarle el reino de Dios. Dice, ¿no? Afirma Juan que él mismo da testimonio. Pues bien, ¿cuál es nuestro testimonio de Jesús después de estos 200 años que conocemos a Jesús? Bueno, no tiene 200 años, pero yo tengo 70 años, ¿no? O bueno, voy a cumplir 70 años, ¿no? Pero en todo ese tiempo de tu vida, ¿qué testimonio de Jesús das? ¿Cuál es tu testimonio? ¿A qué Jesús presentas? ¿Al Jesús Cordero? Que ya te ha limpiado de toda mancha, de todo pecado, y estás preparado para trabajar por el reino de Dios, para hacer posible el reino de Dios aquí y ahora. ¿O estás más con el Cristo crucificado, ¿no? Con el sábado santo, ¿no? Muerto, ¿no? Y no más. Terminó su proyecto, ¿no? Jesús nos invita también a nosotros hoy a reconocerlo como el Hijo de Dios, como también nosotros somos hijos de Dios. Entonces nos reconocemos hermanos, y a partir de la hermandad conjuntamente con Jesús es posible un mundo más justo, fraterno y solidario. Con la obra del Espíritu Santo se fortalece el proyecto de Dios, ¿no? Se fortalece la posibilidad de hacer posible el reino de Dios aquí y ahora. Por eso, hermanos y hermanas, pongámonos en camino para hacer posible un país justo para todos y para todas, para hacer posible que nuestro país sea un país de hermanos, donde nos amemos los unos a los otros, ¿no? Y trabajemos buscando el bien común para todos y para todas, fundamentalmente buscando primero el bienestar de los más pobres, los más humildes de nuestra sociedad. Hoy me voy a quedar con la frase: yo he visto que el Espíritu bajaba del cielo en forma de una paloma y se posó sobre él. ¿Ves bien? ¿Tú qué estás viendo? ¿Tú qué ves? Pidámosles al Señor de la vida, a nuestro Padre, que nos ayude a descubrir a Dios, a Jesús, en el camino de nuestra vida, en cada detalle de nuestra vida. Que conjuntamente con Él forjemos un país para todos y para todas. Hermanos, nuestra misión es en el mundo, somos del mundo, por lo tanto tenemos que convertir a este mundo, no a nuestras propias ideas, a nuestros propios, a nuestra manera, sino tenemos que construir conjuntamente con los hombres un mundo a partir de la justicia, a partir de la fraternidad, donde todos y todos tengamos los mismos derechos, las mismas posibilidades. Por eso hay que discutirlo, hay que discutir el proyecto de Dios, hay que ponerlo en discusión, darlo a conocer, para que los demás hermanos y hermanas también lo acepten y comencemos a trabajar poniéndonos al servicio para la construcción de un país más justo, fraterno y solidario. Que el Dios de la vida nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas, que tengamos un buen día.